Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al presidente de la Asociación Nacional de Pesca, el señor Bruna, al presidente de la Asociación Aragonesa, el señor Otal, al coordinador general de la Plataforma en Defensa de la Pesca, el señor Albiol, y a quienes les acompañan. El objetivo de la iniciativa que presenta hoy el Partido Aragonés es resolver un problema que ha creado en gran parte el Gobierno de Aragón, y me voy a explicar. Este problema se crea el 22 de febrero con la aprobación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón del Plan de Pesca para 2017. Los diputados del PSOE seguramente me dirán que no es así, que la culpa es del Gobierno central, pero yo lo siento, les tengo que decir que parte de esa responsabilidad, parte de esa culpa la tiene el Gobierno de Aragón, y me voy a explicar. Partimos efectivamente de esa legislación nacional, de esa Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, una ley que, entre otras cosas, pues establece un catálogo de especies exóticas invasoras y unas disposiciones transitorias adicionales que permitían hasta el año pasado soltar esas especies invasoras tras pescarlas. Esa disposición transitoria fue anulada por una sentencia del Supremo en marzo de 2016, y aquí es donde se abría el abanico de opciones para el Gobierno de Aragón. El abanico de opciones era el prorrogar el plan de pesca de 2016 hasta que se reajustara esa legislación a nivel nacional, el aprobar ese plan 2017 de pesca sin tener en cuenta la sentencia del Supremo, que no parecía la mejor opción, o la tercera opción, que es la que han aplicado, que es el aplicar literalmente la sentencia del Tribunal Supremo, que es lo que han hecho. Esto es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón, pero ¿qué han hecho otros? Bueno, pues Cataluña, Extremadura, Andalucía o el País Vasco no la han aplicado, no han aplicado esta sentencia. Así que en Aragón pues teníamos esa opción también. Pero bueno, el Gobierno de Aragón decidió en aquel momento tirar para adelante, ser más papistas que el Papa y aprobar un plan de pesca más restrictivo, si cabe, de lo que marca la legislación nacional. Por cierto, sí que en este punto me gustaría recordar que el pasado junio de 2016 se aprobó por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad una moción del Partido Aragonés donde se decía en el punto 4 que se pedía al Gobierno de Aragón que, en virtud de los artículos 64.3 y 65.1 de la Ley 42/2007, se emitieran las autorizaciones administrativas pertinentes para fomentar la pesca deportiva, sostenible y recreativa en Aragón. Algo que no han plasmado en este plan de pesca de 2017. Con todo esto, pues yo sinceramente tengo dudas de si el PSOE tiene un trastorno de personalidad, de doble personalidad, y me voy a explicar. Por un lado, el PSOE en Madrid propone iniciativas como la que trae hoy aquí y que explicarán a continuación, y también aprueban iniciativas junto al PP y Ciudadanos para compatibilizar las especies exóticas con la actividad piscícola y cinegética. Y por otro lado, aquí en Aragón, donde tienen su responsabilidad más directa, hacen justo lo contrario. Es decir, aprueban un plan de pesca para este año que es todavía más restrictivo que la legislación, cuando en Madrid están haciendo lo contrario. Las consecuencias de la aprobación de ese plan pues, son muy evidentes. Trasladan el problema de la gestión de las especies alóctonas a los pescadores, es decir, el pescador que capture ahora una especie exótica la tiene que sacrificar. Hablan en este plan de unos contenedores de fracción resto, pero no dicen quién asumirá ese gasto, y tampoco hablan del sistema de recogida de cadáveres de esos contenedores, que dejan un poco así en el aire. Lo único que sí que dicen claro en esa orden es que va con cargo al pescador. O sea, el problema se traslada al pescador. Otra consecuencia es el riesgo de favorecer y fomentar el furtivismo, un problema que ha sido muy grave en Aragón, un problema que tiene unas consecuencias gravísimas para el medio ambiente y para el entorno, y que casi se había logrado erradicar con los cotos, con la creación de cotos, pero que ahora pues vuelve a estar en el aire con esa permisividad del transporte de estas especies que se establecen en la orden. Y en tercer lugar, pues el gravísimo daño a la economía local que está y que tiene asentada en la pesca pues uno de sus principales valores económicos. ¿Quiénes son los perjudicados? Pues es muy evidente también. Las personas que viven o que tienen su sustento vital con la actividad de la pesca recreativa y deportiva. Y ahí me voy al Mar de Aragón, al embalse de Barasona, al coto del Cinca o a ríos pirenaicos, entre otras muchas zonas de Aragón. Las consecuencias del plan
de la aprobación de este plan de pesca de Aragón se han empezado a notar ya. Según datos de la plataforma de la pesca, se ha reducido en un 50% las reservas turísticas para esta temporada y un 40% la venta de embarcaciones. Y además ya se ha notado también en el sector, en los alojamientos rurales, ese descenso. La importancia del sector, pues creo que la conocemos todos y que, bueno, simplemente les voy a dar unos datos. En algunos lugares el tema de la pesca funciona como un auténtico motor económico y de desarrollo, y en otros sitios pues podría funcionar como un motor también si se le diera la correcta promoción y si se trabajara en una correcta gestión hacia un turismo de calidad. Los números son evidentes: 700.000 licencias de pesca en Aragón, 25 millones de licencias en Europa, 33 millones de licencias en Estados Unidos, unos 100 millones de pescadores en el mundo. La potencialidad de la pesca es enorme. Los datos de los cotos también son evidentes. En el mar de Aragón se dieron en el 2016 44.500 permisos prácticamente, y en Ribarroja más de 20.000. Esto sin promoción, porque no se está haciendo a día de hoy una promoción, unas campañas activas para atraer a ese turismo de calidad, con lo cual el potencial es enorme. Estamos hablando de que el turismo de pesca deja una media de 250 euros por persona y día, frente a los 72 que dejan el turismo habitual que tenemos en Aragón. Esto implica también la creación de puestos de trabajo. Voy concluyendo. Lo que pedimos en esta iniciativa es que se suspenda la orden 139/2017 por la que se aprueba ese nuevo plan de pesca de Aragón, que Aragón haga uso de esas competencias que le otorgan los artículos de la Ley 42/2017, 64.3 y 65.1, y además solicitamos al Gobierno central que modifique esa Ley 42/2017 para adaptarla a un artículo, al artículo número 9 del Reglamento Europeo, donde efectivamente sí que se recogen esas excepciones por razones de índole económica y social. Quiero decir con esto que el Gobierno de Aragón tiene el enganche jurídico suficiente para resolver este problema, y si no lo resuelve es porque no quiere. Supongo o deduzco que a lo mejor están esperando, como han hecho en otras ocasiones, a tener esa presión social que ya han tenido en el plan de la rana, que han tenido con los agravios comparativos de la PAC en Teruel, que también vinieron a manifestarse aquí a Zaragoza, con el pago de las hectáreas en los espacios naturales protegidos, o como los recortes a las ayudas agroambientales que mañana vendrán a manifestarse todas las organizaciones agrarias de Aragón. Este tema no se va a quedar tampoco sin contestación social. Esta es la manifestación que se propone para el día 23 de abril, para manifestarse en contra de las políticas del Gobierno de Aragón en torno a la pesca, no a nivel nacional, a nivel de Aragón. Yo les pido que se comprometan con el sector rural, que reflexionen sobre este plan de pesca que está recientemente aprobado, porque puede tener unos efectos desastrosos para el entorno donde es indispensable como pieza económica, y que ustedes podrían evitar si aprueban esta iniciativa que presenta hoy aquí el Partido Aragonés. Yo les invito a que entre todos paremos el desastre que puede suponer esto en el medio rural aragonés, y sobre todo en las zonas que tienen a la pesca como un sustento económico principal. Nada más y muchas gracias.